Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Más allá del juicio. El día de hoy estaremos tocando un tema que le interesa a toda la ciudadanía y que tiene que ver con sus casas, con sus terrenos. Entonces, invitamos a una experta en el tema, a una abogada que se dedica al derecho inmobiliario, a Celia Flores. Celia, bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Jorge, nuevamente estamos juntos, qué gusto. No, un gusto, pero sería un gusto tenerte por acá. No, al contrario, muchas gracias a los dos por invitarme. Digo, a ver, ya tenía el gusto de conocerla desde hace algún tiempo, a ti no, pero pues creo que podemos platicar muy a gusto. A gusto, cómodamente. Muy bien, muy bien. Bueno, Celia, platícanos, tú como experta en derecho inmobiliario, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy que le puede interesar a toda la gente que nos ve? Pues bueno, cuando tú me platicaste de este tema, de qué podremos platicar, yo te decía que podría platicarles de la certeza jurídica. Y a lo mejor la gente que nos ve me dice, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Yo les diría, la certeza jurídica es la seguridad que tienen o que deberíamos de tener todos en este país para poder adquirir un inmueble, ya sea nuestra casa, nuestra oficina, a lo mejor hasta un local comercial, o bien los desarrolladores, los grandes desarrolladores e inversionistas inmobiliarios, desde parques industriales, los centros comerciales, los que construyen los grandes fraccionamientos, todos ellos. ¿Por qué? Porque en nuestro país tenemos un grave problema en cuanto a la seguridad de que pues, nadie venga más adelante y que te diga, oye, pues fíjate que yo tengo una hipoteca sobre tu inmueble, ¿no? O que yo tengo embargado tu inmueble. O que yo tengo un mejor derecho, es decir, yo soy el propietario de ese terreno o de esa casa, ¿no? Por ejemplo, eso es como justamente tener como esa seguridad, esa certeza de que cuando tú compras algo, de que lo que invertiste no va a estar en riesgo más adelante porque alguien venga y te diga que tiene un derecho sobre lo que tú acabas de comprar. Platícanos, México está dividido, digamos, como en diferentes formas de terreno, por llamarlo de alguna manera, porque hay terrenos ejidales, hay terrenos dentro de la ciudad, hay terrenos que son como más dentro del campo. Entonces, ¿cómo funciona todos estos tipos de tierra en nuestro país? Fíjate, justamente ahí es donde empieza precisamente el problema. Porque México, a diferencia de otros países, digo, también hay este tipo de tierras en otros países, pero México, digamos que fue un pionero en este aspecto, ¿no? En las tierras, les decimos en los abogados, tierras de derecho social o de la propiedad social, y no son otra cosa más que las tierras agrarias o tierras ejidales o comunales, que ahí ahorita más adelante les platico en qué se diferencian cada una. Pero desde nuestra constitución política, que digo, no sé si aquí han hablado de eso, supongo que sí, digamos que nuestra ley máxima que nos rige a todos y de donde se desprenden todas las otras leyes, ahí encontramos la diferencia de los tres tipos de propiedades o tierras, como bien decía Vero, que hay en el país. Y es la propiedad privada, que es el derecho que tenemos todos a tener otra vez una casa, un terreno, lo que sea, y que ella es nuestro, no va a ser una propiedad privada. Tenemos la propiedad pública, que son estos terrenos o estas propiedades que son del gobierno federal o del gobierno estatal, dependerá, ¿no? Y eso es una mínima parte del territorio nacional. Pero, pues a partir de la Revolución Mexicana, tenemos tierras que son agrarias. Y esto hace que México esté dividido esencialmente en dos, tanto en propiedad privada como en propiedad ejidal o propiedad comunal, tierras agrarias. Y esto es bien importante justamente porque la mitad del territorio nacional sigue siendo tierras agrarias. Entonces tenemos estados como Morelos, por ejemplo, Veracruz, Oaxaca, o lugares donde uno, incluso la Ciudad de México, donde uno podría decir, pues de las tierras agrarias, pues suena más al campo, ¿no? O sea, eso, la Ciudad de México, pues no creo, pues ya está todo urbanizado. No, también en la Ciudad de México tenemos tierras agrarias. Lo podemos ver en el Ajusco, o sea, digamos que alrededor de la Ciudad de México, que es todavía Ciudad de México, podemos tener este tipo de tierras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que a lo mejor a nosotros nos están ofreciendo un terreno aquí en el Ajusco, por ejemplo, en la parte de arriba de Álvaro Obregón, ¿no? O en Morelos, por ejemplo, o últimamente, que está muy de moda, en Puerto Escondido, ¿no? Pero cuando uno, y a eso me refiero con la certeza jurídica, cuando uno dice, oye, pues fíjate que, y a mí me pasa muy seguido, nos dice el cliente, oye, pues fíjate que quiero regularizar, ya quiero escriturar mi terreno. Y entonces digo, perfecto, préstame tu contrato, lo que firmaste.
Y lo que me extiende es una cartita como tal, es una cartita, una hojita, que le expidió en su momento el ejido o la comunidad, en donde le dice que, pues, que él tiene derecho a una cierta porción de tierra, ¿no? Entonces yo cuando veo eso, pues sí, volteo con mi cliente y le digo, oye, ¿cuánto pagaste por esto? Obviamente, digamos que lo bonito de eso es que pues, los terrenos son muy económicos, pero en realidad lo que yo les digo a mis clientes y también por eso quería platicar de este tema, es que lo que en realidad estás comprando es el derecho a que te aguanten ahí, ¿no? Literal, a que te... Sí, ¿Cómo? exacto. Que sí. nada más lo uses, pero Exacto, no es tuyo. pero no es tuyo, exacto. Ok. Exacto, esa es la gran diferencia. En cambio, cuando es propiedad privada, pues ya es tuyo. O sea, tú lo puedes vender, lo puedes hipotecar, y si te embargan, pues también o sea, lo puedes otorgar en garantía, o sea, lo puedes heredar, claro, por supuesto. Pero en estos tipos de terrenos no puedes hacer todo eso. O sea, ¿por qué? Porque la propiedad de ese terreno en realidad no te la transmitieron a ti, no es tuyo. Pertenece al núcleo ejidal o al núcleo comunal. Entonces, ¿qué es lo que te transmite? ¿Un Lo que derecho te de transmite, uso? exacto, un derecho de uso. ¿Y cómo lo puedes usar? ¿Puedo construir una casa? ¿Puedo hacer algo? Es que ¿O tengo que seguir en la actividad de elegido? Es que justamente ese es el punto. Dentro de los núcleos agrarios, es decir, ejidos o comunidades agrarias, hay diferentes tipos de tierras. Hay tierras, digamos, que son para uso, así se le llaman, uso común, que son bosques, selvas, ríos, que eso también es bien importante. Es un dato muy interesante porque el 70% de los recursos de los bosques y selvas y la gran mayoría de los recursos naturales del país son propiedad agraria. Es decir, bosques, selvas, ríos, todo esto están dentro de propiedad agraria, la gran mayoría. Entonces, cuando a uno, obvio, digo, pues, yo creo que todos, ¿no? Quisiéramos despertarnos y ver bosque, bonito, ¿no? Pajaritos. Jardín, pajaritos, digo, a lo mejor no todos los días, ¿verdad? Puede ser aburrido, pero sí un fin de semana y estar ahí en la tranquilidad, o sea, a lo mejor en una vida ideal. Pues sí, pero el tema es que la gran mayoría de esos bosques, de esas tierras, son tierras agrarias. Y uno me decías, ¿y ahí pueden construir? Te diga, ahí también hay otro tema, está sujeto a ciertas protecciones ambientales. Por ejemplo, hay zonas en donde sí te dicen, aquí no puedes construir nada. ¿Por qué? Porque es de preservación, es decir, está completamente protegido por el tipo de fauna, por el tipo de vegetación que se da ahí. Entonces, a ver, si comprara yo mi pedacito de tierra, ahí en medio de la montaña, ahí en Oaxaca, ¿no? En la parte boscosa, no por la hacer. O sea, lo único que puedo hacer es ir y pararme ahí. Ajá, hay lugares donde solo podrías hacer eso. Es decir, este es mi derecho que compré. De aquí a acá es mi derecho de pararme en él. Sí, disfrutar, oxigenarme. Exacto. Voy a grabar los sonidos, todo para llevármelos a Ciudad de México. Pero sería todo. Exacto. No podría construir nada. No podrías Eso construir. es un problema grave, ¿no? Porque, a ver, yo creo que la población, la gente, cuando compra un terreno, la primera necesidad es que quieres una casa. Claro. Y la primera necesidad es tener tu habitación. A lo mejor tu segunda es tener tu segunda casa, pero bueno, la primera es, voy a comprar esto. Exacto. Entonces, un problema grave que hablas tú de la seguridad y certeza en la propiedad. Exactamente, sí, porque digo, el tema de, bueno, a lo mejor todos quisiéramos tener así una casita en el bosque y eso, a lo mejor, digo, esto en la Ciudad de México, lo vemos en zonas como Topilejo, La Jusco, por allá por los Dínamos, donde la gente no es tanto que a lo mejor como que hubiera querido llegar, sino que ahí es gente generalmente de muy escasos recursos que llega y decimos, invaden, que toman porque ahí es donde pues, pueden Sí, se van llegar, asentando en esos lugares y van construyendo de manera irregular, digamos. Exactamente, ¿no? Y ahí viene otro gran tema, porque igual de la Constitución, esta ley suprema que les hablaba, también establece ciertos lineamientos o ciertas restricciones a la propiedad. Uno siempre, creo que la mayoría pensamos que cuando compramos un local o compramos una casa o un terreno y decimos, aquí voy a construir mi casa, es como, pues como me lo vendieron, yo soy propietario y yo pues quiero construir aquí un edificio, por decir algo, ¿no? O quiero poner aquí un local, ¿no? Entonces yo les diría, bueno, pues en principio sí, pero no. ¿Por qué? Porque tienes que verificar justamente las normas de desarrollo urbano. Esto es, estas limitaciones que el mismo gobierno establece
Pues para ordenar, así se llama, ordenar territorialmente, ¿no? Es decir, para que no haya colonias en donde, oye, pues, hay solamente comercios o hay gasolineras cerca de escuelas, de mercados públicos. O sea, no, se trata de, digamos que de ser zonas urbanas, pero bien organizadas. Y para esto justamente es como a lo mejor, pues si tú compras tu terreno en un lugar y dices, aquí quiero construir un centro comercial, pues yo te diría, a lo mejor no vas a poder porque el uso de suelo, es decir, lo que puedes hacer con ese terreno, solamente es construir una casa de un nivel. No puedes construir lo que tú quieres. Y eso también hay que revisarlo, porque creo que algo que es muy común en las ciudades y que se ve es que la familia compra originalmente el terreno y construye una casa de un nivel o dos. Pero como va creciendo, también va creciendo hacia arriba. Exacto. Y le van poniendo pisos. Y entonces llega un momento en el que tiene tantos pisos que no estaban autorizados por desarrollo urbano. Exacto. Y eso se convierte también en un problema para la propiedad de ellos mismos, ¿no? Aparte del problema que puedan tener familiar. Porque fíjate, justamente tocaste un tema que también es parte y es algo muy común, sobre todo igual aquí en la Ciudad de México, de cuando justo lo que dices, o sea, una familia, pues papá, mamá compran casa, tienen un nivel, pues empieza a crecer la familia y digo, sabemos que la Ciudad de México tiene un problema de vivienda, que es cara, o sea, sí hay, pero es cara. Y entonces pues, la gente tiene que irse a otros lados, ¿no? Pero cuando deciden quedarse en la Ciudad de México y empiezan diríamos, echarle un nivel y echarle otro piso y otro piso y otro piso, y termina siendo un edificio a lo mejor de 4 pisos, ¿no? Por decir algo, una casa, o al revés, a lo mejor es un terreno muy grande y dicen, bueno, construye aquí una casa, acá está otra casa, acá está otra casa, aquí está otra casa, y entonces de pronto llegan y nos dicen, oye, pues es que, ¿sabes qué? Pues fíjate que esta casa, este terreno, originalmente la compró mi abuelita en los 70s, no sé, y ahora, pero todos construimos nuestra casa, o todos construimos hacia arriba, ¿no? Y queremos regularizar. Entonces queremos, porque yo ya lo quiero heredar o lo quiero vender o así. Y es como, ok, traemos un problema porque eso sigue siendo una unidad. Entonces, aunque tú le construyas 3, 4, 5, 20 pisos arriba o construyas 5 casas dentro de un mismo terreno, todo sigue siendo una unidad legalmente. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? Pues ver si podemos regularizar y constituir un régimen de propiedad en condominio. ¿Esto qué implica? Pues que al constituir ese régimen, pues que cada una de las personas que tiene y habita esa casa, pues pueda tener pleno, decimos los abogados, pleno dominio o disponer libremente sin irles a preguntar a todos los 5 otros propietarios o los otros 20 copropietarios si puede vender, si la puede hipotecar, si puede, o sea, hacer lo que sea con esa casa. En cambio, justamente, o sea, si estuviera regulado, pues podría ser. Pero ahí el tema familiar se debe volver una locura. Es una locura. O sea, además de la certeza de la propiedad, del desarrollo y todo, el tema familiar debe estar candente, ¿no? Sí, exacto. Porque digo, igual, o sea, cuando la familia, porque generalmente son familias, la familia se lleva bien, que si los tíos y los primos, o sea, todos se llevan bien, pues digamos que entre comillas, pues puede facilitar un poco las cosas, pues porque lo sientas y dicen, a ver, todos queremos lo mismo, todos quieren lo mismo, ok, muy bien. El tema de costos también es como, oigan, o sea, al principio todo está perfecto y es bueno, muy bien, y generalmente en mi experiencia siempre hay un líder, digamos, de las familias, ¿no? Y con el que dice, pues yo busqué a la abogada, yo yo llevo esto, bla, 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 pero al momento en el que uno, también es otro punto, los costos, decía, les dice, oye, a ver, o sea, más allá de mis honorarios, que pueden ser altos, bajos, lo que sea, pero es como, más allá de eso pues Hacienda no perdona. Entonces, cuando tú quieras adquirir o quieras regularizar lo que construiste justamente, claro, te va a costar. Y entonces es cuando, pues ya los 4 que estaban con muy buena disposición, siempre habrá uno que pueda y otro que no quiera o no pueda. Entonces, como, no, pues yo no. Y entonces ahí se sigue quedando el asunto otros 30 años más, porque nadie quiso, o no se juntó la mayoría, o todos quieren, o tienen la posibilidad de aportar dinero para regularizar eso. O no quieren. No quieren. Exacto. Oye, pero a ver, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que yo voy con Jorge me va a vender un terreno para que yo construya precioso ahí en Puerto Escondido, viendo al mar. Y bueno, ese es mi sueño, cuando yo me retire, poner mi casita ahí.
¿qué documentos le pedirías a Jorge o qué necesitaría como para yo tener la certeza, la seguridad de que voy a poder ser la dueña, de que voy a poder construir, etcétera, etcétera? Ok, esa es una muy buena pregunta, porque igual Puerto Escondido específicamente, o sea, toda la... No me vayas a vender un terreno mal, amigo. No, Es que él es de Oaxaca. Sí, no voy a vender ni nada. Estoy escuchando, a ver. A ver que sí, que no. Sí, a ver, muchachos, hay que ponernos a hacer estos papeles. ¡No! Saquen Pongan rápido, atención. vayan a Santo Domingo. Es que justamente la gran mayoría de la tierra que está en la costa de Oaxaca, llámese Huatulco y Puerto Escondido, es tierra comunal o es tierra ejidal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, y también esa es la gran diferencia entre las tierras comunales y las tierras ejidales, que las tierras ejidales, después de un proceso de desincorporación, es decir, de que las quitamos del tema agrario y las podemos transmitir a propiedad privada, pues sí se puede hacer y lo puedes vender y ya entra, digamos que a ese ámbito o entra de este lado y ya puedes venderlo. Mientras siga siendo ejidal o comunal, en realidad, o sea, lo que te venden es un derecho para usar nada más, pero no vas a tener la propiedad. Y del otro lado, o sea, es más, cuando son de tierras comunales, en realidad nunca vas a poder tener la propiedad mientras la comunidad se mantenga como comunidad. O sea, si se convirtiera en ejido, pues igual y sí, y se tendría que seguir como ese procedimiento, pero mientras tanto no. Y respondiendo a la pregunta de Vero, ¿de qué necesitarías? Te diría, pues de entrada necesitarías pedirle, y eso tanto en Puerto Escondido como en cualquier otro lado es, exhíbeme tu título de propiedad. Entonces, al momento en que te exhiban un título de propiedad, una escritura, yo les diría, pues no se queden nada más con la escritura, o sea, que diga, bueno, aquí dice título de propiedad, ok, sí, está bien, o una escritura donde pues, yo compré o de alguna u otra forma me transmitieron la propiedad, ¿no? Váyanse más para atrás. ¿Por qué? Porque también ese es otro tema, o sea, no sé si ustedes han dado una vuelta al registro público de la propiedad. Seguramente sí. El de la Ciudad de México, digo, pues es muy institucionalizado, con sus áreas de oportunidad, pero jala. Con sus muchas áreas de oportunidad. Exacto, pero jala. Yo conozco el de Oaxaca de hace como 15 años. Es la última visita que creo que... Y también tiene áreas de oportunidad. Muy grandes, También ¿no? tiene muchas áreas de oportunidad. Sí. Pues, precisamente, o sea, el registro público de la propiedad, que es esta oficina, digamos, que tiene una gran responsabilidad, porque no solamente, digamos que cuando en la mayoría de las oficinas registrales del país, para empezar, cada estado tiene una oficina registral, al menos una. Hay estados que por las distancias tan grandes tienen descentralizadas, es decir, tienen oficinas registrales en diferentes municipios. Uno de ellos pues, es aquí muy cerca, Estado de México, tiene varias oficinas registrales. Oaxaca también tiene muchas oficinas registrales. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a la oficina registral de Oaxaca capital, pues no se parece mucho a la oficina registral que está en Huatulco, por ejemplo. No, o sea, o la que está en Puerto Escondido. O sea, hay oficinas registrales que están literalmente en un local que bien podría ser de una papelería. ¿Y qué implica esto? Que el archivo que ellos tienen, que es la historia de las propiedades de ese municipio, lo tienen ahí. Y a mí me ha tocado ver en otras oficinas, o sea, donde tienen hojas así, o sea, esto debería de ser, digamos, que un libro, y tienen así hojas rotas, tienen ahí, o sea, desperdigadas las hojas, o archivos completitos en cajas que ya entre que las ratas y entre que la humedad, el clima, o sea, el tema de preservación de esos archivos que son sumamente importantes para que nosotros tengamos seguridad de que nuestro título de propiedad está bien guardadito ahí, exactamente, eso es un tema, ese es un gran problema. Entonces, de nuevo, o sea, yo te diría, ¿y qué pasaría? Ahora veámoslo con ojos maliciosos. Es pues una persona que diga, pues yo supe que el archivo se inundó ahora con estas lluvias que tuvimos torrenciales y desaparecieron casi todas las escrituras. Entonces, bueno, pues yo voy y me invento una de Santo Domingo y digo que yo soy propietario de esa casa. Y entonces llegan y te dicen, oye, pues aquí según mi título, yo soy propietario de tu casa.
¿qué pasaría si el archivo estuviera en perfectas condiciones? Dirías, no, o sea, yo tengo una escritura que es mejor que la tuya porque está en ese archivo. No me la saqué literal de Santo Domingo y así. Entonces, por eso es tan importante la función registral, o bueno, lo que hacen en sus oficinas registrales. Oye, entonces, bueno, a ver, yo entiendo que hay dos cosas que hay que tener muy importantes. Sí. En propiedad privada, es tener tu escritura, revisarla y revisar que eso esté en el registro. Exactamente. Ahora, por lo que entiendo y en tu experiencia es que el registro no se ha modernizado. No. Que seguimos en el viejo estilo porfiriano. Yo recuerdo que en Oaxaca el registro civil, bueno, también el registro civil, los dos, el registro público de la propiedad, lo llevaban las cabeceras distritales judiciales y lo llevaba un juzgado. O sea, no había una oficina de registro. No. Okay. Aquí está el juzgado primero, bueno, único, mixto, o sea, que ve de todo. Sí. Lo ve aquí, con sede en Puerto Escondido, en donde tú quieras. Lo ve, y él mismo tenía unas gavetas donde decía, este es el registro público de acá. Porque aparte la propiedad privada era muy pequeña, el resto era propiedad agraria. Exacto. Entonces, pues a él le bastaba tener un archivero ahí. Un archivero. Y como van creciendo, pues se va perdiendo toda esta información. Exactamente, sí. A mí, digo, justamente dentro de las actividades que yo realizo en mi vida profesional, pues es justamente revisar como le decimos tracto sucesivo, que no es otra cosa más que el historial de un inmueble. O sea, saber quién te vendió a ti y al que te vendió a ti, quién le vendió y así, o sea, ir como una cadena para atrás. Oye, entonces, a ver, esa es una pregunta. Tú sugerías, por ejemplo, tienes una escritura. Tengo una escritura Ciudad de México, o cualquier, la tengo. Y tengo un antecedente registral que dice, se inscribió, folio tal. ¿Tú recomendarías revisar todo el folio, todo el antecedente para tener certeza? Sí. Yo creo que sí. Hay gente pero, o sea, incluso cuando digamos que tú vas al registro público y dices, sí, oye, quiero revisar todo el tracto sucesivo, y se te queda mirando como ¿para qué? Si lo que vale es lo último. De verdad, o sea, eso es lo que es algo bien común que te dicen. Lo que vale es lo último. Y yo te digo, bueno, pues más bien hay que revisar todo porque justamente hay ciertos derechos como las hipotecas, pues que a lo mejor el que te vendió omitió dolosamente, o sea, te engaña y no te dijo que había una hipoteca. Entonces y también pues ahí, o sea, solamente puedes tener certeza de que tu inmueble efectivamente está, entre comillas, libre de problemas hasta que vayas y revises un registro público. Y aún así, de nueva cuenta, hay diferentes figuras en la ley que te permiten tener, por ejemplo, adquirir la propiedad de un inmueble por la posesión, por ejemplo. Entonces, de pronto, y aquí yo siempre les digo a todo el mundo, y lo digo también en otras pláticas, es, a ver, tenemos que revisar lo que dice nuestra ley suprema, que dice que originalmente todo el territorio nacional pertenecía a la nación. Entonces, si tú no tienes, si tu título de propiedad, si lo revisas hacia atrás, y resulta que quien adquirió en los 70s es por una prescripción positiva, quiere decir que ahí, antes de eso, había un dueño. Exacto, entonces ¿quién es ese dueño? ¿No? O sea, siempre. Aparte también tenemos un problema, ese es otro de los grandes problemas con la certeza jurídica, y es que pues a partir de la Revolución Mexicana pues empezó el famoso reparto agrario. Y entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo, digamos que revisando y cosas así, decían que en 1982 el territorio nacional ya se había repartido 2 veces. O sea, en el censo que hicieron, imagínense, ¿por qué? Justamente porque cuando empezaron el reparto agrario, dijeron, bueno, pues hay que cumplir las demandas del sector campesino, de los ejidos, y hay que reconocerles a las comunidades. Bueno, ok, entonces vamos a quitarle primero, pues decían, bueno, ¿qué terrenos tenemos en la federación? Pues los famosos terrenos nacionales. Bueno, pues aquí cumplimos esta demanda que nos hace este poblado y se va a constituir tal ejido. Pero la verdad es que no alcanzaba, porque eran muchos, ¿no? Entonces decían, bueno, entonces empieza a afectar las haciendas, entonces afectaban las grandes haciendas y todo este tema que, metiéndonos un poquito de historia, pues los latifundios, ¿no? Empiezan a quitar porciones y a dárselos a estas propiedades. Pero el tema es que los sistemas de medición, pues eran muy antiguos. Entonces, ¿cómo se hacía la medición? Era, bueno, pues a tal ejido le dimos
4,000 hectáreas, que eso es así, muchísima tierra, ¿no? Entonces, a tal ejido le dimos tantas. Ok, está bien. ¿De dónde a dónde? Ah, pues en este polígono, ¿no? Aquí está, perfecto. Entonces iban y lo que hacían es que, pues medían de acuerdo a pasos o a como pudieran, ¿no? Entonces se establecían mojoneras, que no es otra cosa más que puntos de, exactamente, era una piedra, un cerro, un árbol, así, algo que distinguiera que esos eran los límites. Pero, pues literal, diríamos, actualmente eso era ojo de buen cubero. Actualmente, con los sistemas de medición geosatelital que hay, pues, digo, en los levantamientos topográficos, tú nada más ves a los ingenieros cómo se ponen en un punto del terreno, tienen un aparatito, lanzan una señal al satélite, baja y te dice perfectamente en dónde está ubicado el inmueble y cuál es la superficie. Entonces, eso no lo tenían hace muchos años. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que al ejido al que le dotaron en 1920, que le dieron 1,000 hectáreas, así muchísimo más, resulta que pues está traslapado o está encimado con otro al que le dieron otras 1,000 hectáreas. Y eso está traslapado con la colonia que en su momento, y entonces encuentras una serie de traslapes entre propiedad agraria, propiedad privada y así. Entonces, de nuevo, te diría, o sea, ya sea que vayas a comprar tu terreno o que tengas un cliente que quiere desarrollar algo, sí revisa cuál es el origen de esa tierra. Y si hay algo traslapado, fíjate que, fíjate, yo lo entiendo bien porque en el rancho que tenía mi abuelo, él me llevaba a nadar al ojo de agua. Y siempre me decía, el rancho llega hasta acá, donde esté el ojo de agua. Y del otro lado llega al árbol tal. El día que se fue el árbol. Sí, exacto, se acabó. ¿Dónde era, no? Sí, exacto, sí. O algunas piedras caminaban, ¿no? Es que la mojonera fue caminando. ¡Ah, caray! Le salieron patitas. Exacto. Nueva forma de adquisición de la propiedad, ¿no? La mojonera caminadora. Exacto. Entonces, sí, creo que se genera, y tienes razón, o sea, hay que cuidar muy bien cuál hoy con los instrumentos. Ahora, a mí, un tema. A ver. Tecnológicamente llegamos y podemos decir el polígono correcto es este, de acuerdo a las coordenadas geográficas. ¿Y el registro público? Es que... ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está la inteligencia artificial que hoy tenemos? Pues más, es muy artificial. ¿Qué pasó ahí? No, es que fíjate que justamente esa es otra gran área de oportunidad. Cuando tú te vas al registro público y empiezas a revisar hacia atrás, ahorita las escrituras que se otorgan en ciertas partes del país, porque también ese es otro tema, el tema notarial, otro tema. Pero bueno, las escrituras que se otorgan en ciertos estados donde la función notarial sí es muy profesional, es especializada, o sea, de verdad sí puedes tener confianza en que el notario sabe y es un experto en inmuebles, porque se supone que esos son. Ahí, o sea, ya encuentras una escritura que perfectamente te dice cuáles son los linderos, cuáles son los rumbos, o sea, que sí ubica perfectamente tu inmueble. Y que vas al registro público y el registro público revisa y dice, sí, está bien, o sea, este inmueble coincide con lo que yo tenía antes y te lo inscribo, ¿no? Pero cuando te vas más atrás, empiezas a ver que pues algún título de propiedad de los 90s, no nos vayamos tan lejos, no quiero irme a los 60, 70, no, en los 90s, en donde tal cual, o sea, aquí en mi papel dibujé y dije, estas son las medidas y coordinadas de mi inmueble que quiero registrar. Y era, al norte con propiedad privada, al sur con propiedad privada, al oeste con propiedad privada y al oeste con propiedad privada. Y así. ¿Cuántos metros? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y con cuál propiedad privada? ¿Quién sabe? Exacto. Y así se los inscribían. Ok. Y entonces, o sea, justamente cuando, pues, o sea, obviamente después va alguien más e inscribe, dice, pues, registro público, pues, parece que está en la misma zona, pero, pues, vamos a inscribir. Entonces lo inscriben y entonces de pronto después vienen problemas de, oye, pues ya justamente cuando empiezas a desarrollar, porque mientras la tierra se mantenga, digamos que libre de construcciones y todo, nadie dice nada porque, como dices, o sea, yo ubico perfectamente que el rancho de mi papá llegaba hasta el río, ¿no? O sea, hasta ahí. Pero cuando empiezas a construir que a ti tú dices, oye, pues ya lo voy a destinar para otra cosa, voy a empezar a acercar, viene el vecino y dice, oye, espérate, o sea, es más para acá, porque el río, por lo que tú quieras, es más para acá.
Y cuando tú vas y dices, no, pues entonces vas con un abogado, dices, vamos a ver tu escritura. ¿Cómo dicen los linderos tu escritura? No, pues aquí. ¿Y cómo dice la de él? No, pues aquí. Pues resulta que están los dos encimados, ¿no? De acuerdo a las escrituras de uno y las escrituras del otro. Y ahí tenemos un gran tema porque pues, tan es válida su escritura como es válida la tuya. No, qué horror. Uh-huh. ¿Y qué haces en esos casos? En esos casos, híjole, pues es muy complicado porque de nuevo, o sea, si la gente, todo el mundo fuera razonable, fuera honesto. El traslate lo dividimos el traslate, pero no. Exacto, pero no. O sea, generalmente esto puede llevar años de lucha, ¿no? Porque es justamente, es como la persona que digamos, que se vería afectada diciendo, oye, pues es que, imagínate que alguien te dijera del rancho, ¿no? Oye, no, es que de acuerdo a los límites que yo tengo, mi propiedad abarca hasta el ojo de agua. Y es como, no, espérate, pues sí, lo bonito de esta tierra era que tenía el ojo de agua. Exacto, entonces, obviamente tú pelearías porque es una gran pérdida, ¿no? Aparte el agua es otro tema, pero... Sí, bueno, sí. aquí hay que decir, aquí en este tema, yo recuerdo que mi abuelo siempre decía que había algo sagrado, y era el agua. Entonces, los canales de agua que bajaban del cerro y todo, o sea, había que mantenerlos, o sea, era una servidumbre que había que dar a la población. Tú estás a esta altura y hay terrenos aquí abajo, tú tienes que ver, y es tu obligación ver que el agua llegue. Entonces, y no puedes pararla. O sea, no, eso se arreglaba con machete. Todavía. Eso sí, ni siquiera con esgrima, a ver, con machete. O sea, los abogados que no. O sea, ¿Qué abogado ni qué abogado? ¿Qué abogado? Este era mi abogado, no es el machete. Sí, no. Oye, y a ver, y en la Ciudad de México, un taco, para los que compran algunos desarrolladores, ¿qué tienen que revisar? Porque también aquí luego tenemos problemas de que el desarrollador no te lo hizo correcto, te lo hizo mal, te lo hizo bien. Resulta que solo podía tener 4 pisos, pero te está vendiendo el piso 6 y el piso 6 tiene una problemática. ¿Y qué tiene que ver la gente? Yo creo que en esos temas sí es importante que la gente se asesore debidamente. ¿Por qué? O sea, con un abogado. Porque pasa muchísimo que la gente, pues obvio, o sea, dice, oye, pues quiero comprar un departamento, ¿no? Entonces, pues normalmente, pues siempre hay como estas empresas que se dedican a la intermediación digo, no voy a decir aquí nombres, pero pues los famosos agentes inmobiliarios, ¿no? O corredores inmobiliarios, que te dicen, sí, perfecto, tú vas a comprar eso, ok, muy bien, lo está vendiendo tal desarrolladora, bla, bla, y a mí me ha pasado en varias ocasiones en donde pues te dicen, sí, tú fírmale aquí, dame el anticipo. Bueno, el apartado es lo de menos, porque normalmente son 5 o 10 mil pesos, que digo, duelen cuando los pierdes, pues si los pierdes, pero como sea, o sea, es mínima la pérdida, ¿no? Considerando que a lo mejor vas a comprar un inmueble que cuesta 3, 4, 5 millones de pesos, ¿no? Pero te dicen, tú fírmale aquí el contrato privado para que yo te dé el folio real y te dé acceso a la carpeta legal. Entonces, eso es un tema, porque tú de entrada ya estás dando un anticipo de 500,000 pesos, o sea, hay gente que yo digo, pagaste 500,000 pesos sin ver un solo documento, o sea, ¿por qué haces eso? Y además no hay nada, o sea, exacto, porque no está el edificio construido, es un terreno. Exacto, yo lo que le digo es, compraste una ilusión y pagaste 500,000 pesos por una ilusión. ¿Por qué? Porque justamente tú no sabes si ese terreno, si eso se va a construir o no. Ojalá que sí. Pero aparte justo es como de, bueno, ya que está construido, si vas a poder o te van a poder en algún momento escriturar. Y eso es algo que pasa tiro por viaje. Entonces, la respuesta sería, asesórense desde un inicio, ya cuando vas asesorado, los otros, o sea, como abogados, obviamente decimos, oye, a ver, si dices que no hay ningún problema, que no va a haber nada, pues entonces, ¿para qué escondes? Muéstramela, dame al menos el folio real, hago una revisión preliminar y reviso, de ahí con eso tienes para un abogado para poder hacer una revisión, digamos, inicial de cómo está el inmueble y de que más adelante pues no puedes. Y no vas a me tener. imagino que las licencias de construcción, algo así, ¿no? Exacto, sí, exacto. Sí, yo he visto un caso que decía el contrato que tendrás para construir 36 meses a entregarte, que empezarán a correr hasta que se tenga el sí, uso claro. de suelo. O sea, me preguntaron, ¿y qué hago? No compres. Nos tomamos un mezcal porque, mira, Pues sí, exacto. o sea, Mejor ahorita y no después. Hay que tener paciencia porque
pues no tiene nada. O sea, sí tiene un terreno, pero tiene un terreno que no tiene potencial para desarrollar lo que él dice que quiere desarrollar. Y es que ese es otro tema también. O sea, si alguien te dice, y aquí se lo digo al público, si alguien te dice, no te preocupes, vamos a cambiar el uso de suelo, eso las licencias las vamos... Cambiar el uso de suelo en la Ciudad de México es casi imposible. Casi. ¿Por qué? Porque todo esto está sujeto a unas cosas que se llaman planes de desarrollo urbano. Entonces, esos planes se aprueban en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. O sea, no es como que tú vayas y le das ahí una lana a alguien allá en desarrollo urbano y ya te lo cambias. Oye, pues, aquí ponle que en lugar de que sean una casa de un nivel o 2 niveles máximo, ponle que puedo construir una torre de 30 pisos. No. O sea, tendrías casi como que convencer a 50 personas y obviamente esas 50 personas, pues... no creo que necesariamente se dejen convencer. Sí, claro, eso es un tema. Sí. Y bueno, y eso es la Ciudad de México, que está muy regulada en el tema de desarrollo urbano, sí, y del ordenamiento territorial. O sea, que la gente debe tener mucho cuidado cuando compra en preventas. Exacto. ¿No? O sea, a lo mejor ya cuando está el departamento construido y hay 2, 3 dueños anteriores, es mucho más fácil. Pero esta parte de las preventas, sí tener que revisar todos los documentos, ver que estén las licencias de construcción, el uso de suelo, el folio, etcétera, etcétera, para ver si sueltas o no sueltas el anticipo. Exactamente, ¿no? Sí. Porque también ese es otro tema y eso es algo que pareciera como que es como de, ay, bueno, no sé, en algún momento se va a arreglar. Yo les diría, bueno, como siempre hay formas de arreglar cosas, pero son tardadas, costosas, muy costosas, y que al final de cuentas, le decía a un cliente, te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿sí? Porque lo que tú estás comprando, como justamente el tema o el gancho de las preventas es que es 10 o 15% más económico de lo que te costaría una vez que ya está construido. O sea, en realidad lo que tú estás pagando es como el riesgo de que se atore algo y de que pues, no se construya. Pero sí es muy importante que tanto en las cuestiones y más en las preventas, pues que se revise todo, ¿no? O sea, incluso en la ley, hace algunos años, las inmobiliarias se podía vender inmuebles justamente en preventa y diciendo ya, escritura privada, y casi, y ya te puedo vender absolutamente todo y ahí se va a construir en algún momento, sujeto a ciertas condiciones, cuando te ponías, digamos que, muy abusado como abogado. Actualmente ya la ley del régimen de propiedad en condominio te prohíbe, bueno, ya no permite hacer eso a las inmobiliarias. Lo que dice es, a ver, tú no puedes ni siquiera firmar contratos hasta que no tengas usos de suelo, tampoco puedes constituir régimen de propiedad en condominio hasta que no hayas construido la totalidad del edificio. Antes se podía hacer. O sea, podías constituir el régimen con los proyectos, los planos y todas estas cosas arquitectónicas y pues, cuando tú revisas, oye, ¿esto dónde está construido? No, es que apenas lo vamos a construir. Es como, oye, ¿ya el régimen? Eso se podía hacer algunos años. Ahorita ya no. Y, de nuevo, con el régimen, y por eso también de ahí va con ese match con registro público, no basta que te enseñen el régimen, o sea, tienes que ir al registro público y verificar que esté inscrito, porque si no está inscrito... es un tema. Oye, y un tema, por ejemplo, cuando se construyen varias torres, ya ves que aquí está muy de moda que va a ser 4 torres. Y nada más que las amenidades o los accesorios están en diferentes torres. Ese es un tema. Ese es un tema, porque yo recuerdo, aquí en otra ciudad, que iban a ser 5 torres. De esas 5 se construyen 2.5. Y quedan 2.5 sin construir. Por lo tanto, también el tema de las amenidades y todos los beneficios, albercas, gimnasio, todo se quedó a la mitad. A la mitad, porque nunca estuvo completo. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer el que compra? El que compra, yo les diría, o sea, tu contrato, cuando compras tu contrato dice, por ejemplo, justamente, o sea, de entrada, que tu contrato diga lo que te están prometiendo. Eso es algo que yo siempre les digo a la gente. Es como, a ver, si a ti te prometieron que tu casa iba a tener mármol, el contrato tiene que decir que tu casa va a tener mármol. Si a ti te prometieron que tu casa iba a tener una vista hacia el bosque o hacia el mar así preciosa, o que no iba a dar hacia los basureros de la colonia de al lado,
te lo tienen que cumplir. No puede ser que en tu contrato, porque eso también pasa mucho cuando justamente interviene algún corredor, es como, no te preocupes, después eso lo vamos bien. No, es como, no. Mejor ser pesados desde el inicio para que después no tengamos que sufrir. Y es, oye, a ver, no, a mí me lo pones en el papelito y ya. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué dices? O sea, es justamente como de, oye, a mí me dijeron que el desarrollo iba a tener 5 torres, que en la torre 1 iba a haber la piscina, que en la torre 2 iba a haber el gimnasio, que en la torre 3 iba a haber la cancha de lo que de sea. lo que quieras, el salón de usos múltiples y el de los niños y esto. Entonces, como ya no construiste todo lo demás, pues resulta que yo ya me quedé sin salón de usos múltiples, o sin la alberca, o sin el gimnasio, o sin algo, o sea, tengo una afectación. Y aquí es un punto importante, es como, yo compré y pagué ese precio, no solamente por mi departamento, sino por todo lo que venía anexo a él. Entonces es, de nuevo, verificar tiempos, es como, ¿cuánto tiempo me dijiste que ibas a construir esto y me ibas a entregar? Ah, pues que en 2 años, ok, muy bien. Entonces, cuando tú ya estás viendo que ya pasó 1 año y eso no se ve ni para cuándo, entonces ya empiezas como de, oye, ¿qué onda inmobiliaria? O sea, me estás incumpliendo. Ya llevar una asesoría de, oye, estos parece ser que no van a cumplir y empezar a tomar cartas en el asunto. Como desde un inicio, está bien, digo, tampoco es como que, ay, todos aguerridos. No, o sea, digo, siempre se puede tener buena conversación, comunicación con las inmobiliarias y decir, oye, pues ya me está preocupando, que dijiste que en 2 años terminabas esto y ya llevamos más de 1 año y eso no tiene para cuándo. Es, no, es que fíjate que tuvimos un tema, no vamos a hacer en 2 años, va a ser en 3. Bueno, muy bien, hazme mi convenio modificatorio donde diga ahí que 3, si quieres, o sea, si no es como, ¿sabes qué? Ya no le sigo adelante, quiero que me rescindas y regrésame mi dinero porque eso, quién sabe si lo vas a terminar o no. Claro, pero es un tema muy delicado porque a ver, tú dices, no es ponerse pesado, no, yo creo que es defender, tu patrimonio, porque sobre todo la gente cuando va a comprar un departamento, una casa, es porque es un tema patrimonial, pero de su casa. Exacto. Yo digo, en la vida, así que, aunque los jóvenes piensan diferente, pero yo soy de otra generación, es que si tú tienes tu casa, todo lo demás es mucho más sencillo. O sea, salir a trabajar por conseguir alimento, de alguna forma lo haces. Para salir a trabajar para conseguir ropa, lo haces. O sea, tus temas básicos lo haces. Pero tener dónde vivir se convierte en un tema muy importante. O sea, es dónde yo duermo, dónde yo cocino, dónde yo como, dónde yo convivo con mi familia. O sea, todo ese tema es muy importante. Lo asimilo a la edad de piedra y emocionado, ¿no? O sea, tener tu cueva que te resguarde del dinosaurio, exacto, creo que es muy importante. Exacto, al menos no te van a comer, ¿no? Exacto, que no te va a caer un rayo ahí, exacto, ¿no? hasta el fondo, de ¿no? un árbol, ¿no? Sí, a lo mejor sí, el problema que subsiste es el de las inundaciones, pero eso es otro tema, ¿no? Ya, mejor, es que te voy a decir, compra más arriba, pero no, tampoco, porque Ciudad de México eso ya es un tema de, ¿no? Y si tiembla, tardas más en llegar abajo, entonces mejor no. Sí. Ahí, bueno, hay un tema. Mi hijo siempre dice, a ver, ¿quién construyó una ciudad en un lago junto a unos volcanes en donde tiembla? Los pies estaban cansados, te diría. Dijeron Aquí. El precio habría sido muy barato para querer hacer eso, ¿no? Bueno, Sí, pero aquí vivimos, es una ciudad que aparte me gusta, es hermosa. Pero, a ver, en este tema del desarrollo de los inmuebles y todo, al protegerlo, ¿tú qué recomiendas o cuáles son digamos así, las 5 preguntas que tienes que hacer al desarrollador o al intermediario cuando te diga, a ver, te ofrezco este departamento que hoy con render se ve, bueno, hermoso, precioso, dices. La maqueta está divina. Está divina. Sí, claro, es como, okay, ¿ya lo terminaste? Yo te diría, o sea, ¿ya lo terminaste? No, es que fíjate que está proyectado para 2 años y es... ok, yo diría, ahí de entrada será justamente el tema de preventa, o sea, salvo que sea algo así muy, yo diría, ok, está bien, o sea, no estoy diciendo, no, preventa malo, no, pero sí que se aseguren, justamente esas serán como las preguntas, ¿no? Que se aseguren que quien te está vendiendo es quien puede venderte, o sea, el propietario, para empezar. Segundo, que ese propietario, ya sea que te está vendiendo en preventa o en algo ya construido, pues que tenga todos los permisos y licencias necesarios para haber construido lo que te está vendiendo.
y que esos permisos, licencias y el régimen y escrituras y todo estén debidamente inscritos en el registro público de la propiedad. Ahorita si ustedes, o sea, igual digo, a lo mejor alguien que no se dedica a esto, pues va a decir, oye, ¿dónde dijo que teníamos que revisar eso? Pues diría, con su cuenta predial, entras a un sistemita que está en desarrollo urbano, en la página de desarrollo urbano, pones la cuenta predial y ahí te dice tal cual lo que puedes hacer o no puedes hacer con ese inmueble. Entonces es como, oye, pues me están vendiendo una casa allá por San Jerónimo, ¿no? En la zona arbolada, preciosa, muy bien. Y, ok, muy bien, pues chécate el predial y chécate en ese sistemita. Si puedes para poner ver la escuela o la farmacia o tu casa, ¿no? O tu casa, exacto. Entonces, esos información que es accesible a cualquiera, digo, tiene su complicación si no lo sabes, pero pues alguien que ahí tenga paciencia y quiera checarlo, lo puede checar, ¿no? Obviamente, pues ya, o sea, a lo mejor obtienen un documento que es como los análisis clínicos, ¿no? Cuando te lo dan y así como que uno de, muy padre, ya lo tengo, no entiendo nada, y empiezas a revisar internet y resulta que ya tienes no sé qué, ¿no? Entonces, no, mejor voy con el doctor. Entonces, igual acá, ¿no? O sea, les diría, o sea, está bien, lo pueden checar ustedes como de entrada, pero siempre asesorarse, ¿no? Debidamente. Claro. Oye, una última. ¿Recomiendas sí o no comprar propiedad ejidal o comunal o adquirir ese derecho de uso? Y si dices que no, pero ya lo adquirió la persona, ¿qué puede hacer? Ok, yo les diría, comunal, no. Comunidad, cuando es una comunidad agraria, no. O sea, porque lo que les están vendiendo es que ustedes nunca van a ser propietarios de eso que les están vendiendo. Y el tema también, tanto con ejidos como comunidades, es que las autoridades, las cabezas de esos núcleos van cambiando. Entonces, y la gente va cambiando al interior. Entonces, esas personas en algún momento pueden llegar y decir, no, a todos estos que no sé, que quién sabe por qué los otros les aceptaron vivir aquí, que los aguantaron, digamos, que los toleraron. Que no forman parte de esta comunidad. Exacto, que no forman, ya no. Entonces es como, oye, es que yo tengo construida mi casa, la construí desde hace 15 años, yo he estado haciendo esto, ok, bueno, vamos a ver, para que la gente que ya está así no se espante, dirá, ¿qué pueden hacer para tratar de cubrirse mejor? Había una figura en la ley agraria que se llama vecindados, que son justamente las personas que sin pertenecer a estas comunidades, pues que justo llegan a esa comunidad y dicen, bueno, pues oye, yo quiero que soy una vecindad, o vengo aquí y quiero establecerme aquí, o quiero comprar algo aquí, comprar entre comillas, y construir. Ok, muy bien. Entonces, que ese terreno, lo que vayan a adquirir, no se queden solamente con alguien que te dijo que era ejidatario o que era comunero, no. Que vayan con esa autoridad, con el comisariado ejidal o el comisariado de bienes comunales, o sea, con su autoridad máxima, y le digan, oye, fíjate que me están vendiendo este terreno en tal lugar. Ok, oye, no, porque esas son tierras de uso común y ahí sí no se puede. Ok, bueno, pues sí, este cuate si es el titular, por eso todo lo pongo entre comillas, el titular de este terreno que me está vendiendo pues sí, de acuerdo a mis libritos, esas autoridades agrarias tienen esos libros y tienen ese control donde ellos saben qué es lo que te están vendiendo, deberían saber. ¿Y quiénes son la persona que te está vendiendo? A lo mejor si te dicen, no, pues este cuate ni lo conozco aquí, no, pues ya huye, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, sal corriendo, sí, claro. Exacto, ¿no? Eso es igual, lo mismo, ¿no? Es como, pues ya, o sea, ¿quién te está vendiendo? Si lo conocen ahí y sí puede hacerlo. Entonces, como, bueno, ok, te daría un poquito más de seguridad. Lo segundo es que ya que corroboraste todo eso, pues entonces ahora lo amarres como con un reconocimiento como avecindado. Y eso solamente lo puede hacer la asamblea. Entonces es como de, oye, pues, ¿cuándo van a hacer asamblea? No, pues que en un año, porque pues aquí no. Bueno, ok, pues cuando sea la asamblea me reconoces como vecindado, para que tú tengas ya un derecho reconocido al interior del ejido. Pero ojo, lo que tú construyes ahí, o sea, no va a ser tuyo, pero vas a tener un poco más de seguridad. Es un tema de uso, pero yo creo que algo importante aquí es... creo que vale la pena invertir, y verlo así como una inversión, en una asesoría profesional. Que vengan a ver a un abogado experto como Celia, que conoce, que sabe todo cómo está este entramado, todas las ramitas, todos los temas, para que les pueda decir, ¿es seguro o no es seguro? Y en realidad, tu patrimonio
en realidad vaya a un lugar seguro y no estés regalando el dinero siendo objeto de algún fraude o de alguna mentira por ahí o verdad medio dicha, ¿no? Claro, más vale prevenir que lamentar. Exacto, es Y correcto. es mucho, porque lo que juegas es tu patrimonio. ¿no? Exacto, sí, digo, no es nada barato comprar un inmueble en cualquier parte, ¿no? Entonces sí yo siempre les digo igual a los clientes y es como, a ver, ¿cuál es tu riesgo? Pues, ¿cuánto vas a pagar? Pues 3 millones, tu riesgo de 3 millones. O sea, es como, Claro. lo vas a perder todo. Sí. O sea, y aparte mis honorarios, y aparte los gastos de... Sí, No, claro. y el juicio, si tienes que hacer un juicio, claro, etcétera, y el etcétera, tiempo. ¿no? Entonces sí es como, oye, de nuevo, ¿no? Es como, pues es que me están pidiendo un apartado de 50,000 pesos. Muy bien. ¿Cuál es mi riesgo? Es pues, 50,000 pesos. O sea, porque si esto no Claro. se lleva a cabo, son 50,000 pesos. O sea, Sí, claro. Que bueno, ese ya es un tema del programa inclusive. Hay que vernos a los abogados más allá de un juicio. No solo estamos hechos para pelear. También estamos hechos para prevenir, para hacer que sus proyectos lleguen a final feliz. Sí, que no tengan que llegar al juicio, justamente. exactamente. Exactamente. Sí, bueno, ahorita que comentaste esto de que, pues, qué pasa cuando no se terminan, yo tuve un asunto de una clienta extranjera, que eso también es otra cosa. Si son extranjeros, no pueden comprar en playas, que no les vendan el gato por liebre, no pueden comprar en playas, tienen una restricción. Es que nos han invadido mucho, denos chance, tenemos miedo. Sí, esa es la razón, o sea, por eso es que los extranjeros no pueden adquirir en las franjas, ni en las fronteras, ni en playas, no pueden adquirir inmuebles, ¿no? Bueno, hay algunos mecanismos con fideicomisos, pero esa es otra charla. El tema es que esta señora quería comprar un departamento pues, en la Riviera Maya, y entonces justamente, o sea, fue como de, oye, fíjate que me están ofreciendo esto, amenidades así, y en diferentes plazos y bla, bla, bla. Y pasó justamente esto que dices, ¿no? O sea, es como pues, construyeron y a pesar justamente de que estaba, o sea, desde un inicio estaba asesorada por mí. Entonces, fue como de, digamos que uno puede prevenir y tratar de controlar ciertos temas, pero al momento de que empiezan a construir, pues atraviesan muchas otras cosas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que justamente ella estaba mucho mejor protegida que las otras personas que compraron ahí. Entonces, esa es la gran diferencia. O sea, a lo mejor el daño que ella pudo haber sufrido fue muchísimo menor a lo que sufrieron los demás. Porque en su contrato se establecieron penas, o sea, con la inmobiliaria es como, a ver, si no construye en tal, órale, va. Yo siempre con el cliente, a ver, ¿te importaría mucho tener el gimnasio ahí, no sé qué? Pues no tanto. Bueno, ok, entonces por esa pena no. Pero lo que sí es que mi alberca, ok, pues obvio, estás en la Riviera. Obvio, claro, es como, no, entonces si es la alberca, entonces eso sí es causa, así que yo de para atrás todo, ¿no? El contrato va. El club de playa. Exacto, es como, sí, el gimnasio pues, no me importa tanto. Vengo de vacaciones. Exacto, ¿no? Exacto, pero sí, o sea, es justamente como, de nuevo, el tema de estar asesorados. No, pues muy bien. Muchísimas gracias, Celia. No, Pues, ¿de qué? espero que les haya quedado a todos muy claro qué hacer y qué no hacer cuando vayan a adquirir un inmueble, ya sea en preventa, en un terreno que no sabemos si es Muchísimas equidad gracias, comunal. muchas gracias, Y Vero. entonces lo mejor es que se asesoren. Muy bien. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Síganos en nuestras redes Muchísimas sociales. gracias, Celia. Ha sido No, un ¿de placer qué? tenerte aquí. Gracias. Esperamos a ustedes. volverte a ver muy pronto. Sí, claro que sí, cuando gusten, yo aquí vengo a platicar. Muchísimas gracias. Sí, Muchas no. gracias, Vero. Gracias a ti, Jorge. Que estén muy bien. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Síganos en nuestras redes sociales.